un edificio concebido para erigirse sin columnas, en riesgo de ser cancelado en múltiples ocasiones, inspirado en la cultura maya, y que además es uno de los pocos que rinde homenaje a las soluciones de los ingenieros estructurales. Esto y más descubrirás en estas 5 curiosidades arquitectónicas y estructurales que no sabías sobre la Casa de la Ópera de Sydney, en Australia. Recibe más de 2 millones de visitantes al año y es, sin duda, el símbolo de una ciudad, un país y de todo un continente. Es la Casa de la Ópera de Sydney, Australia, y hoy te revelaré algunos secretos arquitectónicos y estructurales fascinantes sobre esta icónica obra maestra. ¿Realmente se inspiró en la cultura maya? ¿Por qué el arquitecto nunca quiso regresar a ver su propia creación? ¿Cómo lograron construirla sin columnas? ¿Qué es el Salón Hudson? ¿Cuáles fueron los diseños rechazados? Toma asiento, relájate y disfruta, que aquí te lo cuento. Número 1. La inspiración maya oculta en el diseño de la Ópera de Sydney. En 1957, un entonces desconocido arquitecto danés llamado Jørn Utzon ganó un concurso internacional organizado por el estado de Nueva Gales del Sur, Australia, para diseñar y construir el edificio que albergaría a la Orquesta Sinfónica de Sydney. Hoy en día, es ampliamente conocido que el arquitecto se inspiró en las velas de un barco para diseñar la icónica cubierta. Sin embargo, pocos saben que Utzon también se inspiró profundamente en la arquitectura y la cultura de la civilización maya, especialmente en los sitios arqueológicos de Chichén Itzá y Uxmal. Para el concurso, el arquitecto presentó ante el jurado su famoso Libro Rojo, donde expuso sus ideas y el concepto general de su diseño. Ahí, oculto entre los bocetos, existe una influencia maya, sutil pero innegable, que conecta el pasado con el presente, inmortalizando también la presencia prehispánica en el mundo. ¿Lo has notado? ¿Has descubierto dónde influyeron estas culturas precolombinas en uno de los edificios más famosos del siglo XX? Si no lo has hecho, te invito a que sigas viendo el video para descubrir poco a poco dónde se esconde este efímero tributo a aquellas civilizaciones que lograron, a través de sus edificaciones, conectar el espíritu con la divinidad. Número 2. Espacios amplios sin columnas. La ingeniosa estructura de la Ópera de Sydney. Una de las grandes ambiciones de todo arquitecto moderno es crear espacios amplios libres de columnas. La Casa de la Ópera fue concebida de esta manera desde sus inicios, y para lograr esta hazaña se utilizaron 3 soluciones ingeniosas únicas para esta estructura. La primera, y la más conocida, es la utilización del sistema autoportante de los característicos arcos de cubierta. Con esta solución, cuya autoría aún es tema de debate, Utzon ubicó los espacios pequeños en el primer nivel y las salas de conciertos en el segundo nivel. Este último no necesita soportar un techo, por lo que no existen columnas. Además, algunas hileras de asientos también pueden ser suspendidas desde el mismo techo. Una estructura tan compleja como esta requirió unir fuerzas entre arquitectos e ingenieros. Fueron 13 diseños estructurales los que se propusieron para finalmente dar con una solución tan simple como elegante. La simplicidad de esta solución radicaba en utilizar una única figura geométrica básica, una esfera. Este proceso logró tomar todas y cada una de las curvas en la cubierta y darles el mismo diámetro. Y al mismo tiempo, logró hacer parecer que cada vela es diferente de todas las demás, como Utzon lo había plasmado originalmente en su Libro Rojo. Esta ingeniosa idea no solo logró el aspecto deseado, sino que también permitió abaratar significativamente los costos. Al utilizar un único molde para toda la estructura, se simplificó el proceso de construcción y se optimizó el uso de materiales. Otro lugar donde el arquitecto imaginaba un espacio sin soportes es el vestíbulo debajo de la plataforma de entrada. En este espacio, incluso cuando el mismo Utzon estaba por tirar la toalla, el ingeniero estructural danés Ove Arup y su equipo propusieron colocar enormes traves postensadas de sección variable y ondulada para cubrir el claro de 49 metros. Utzon quedó tan sorprendido que las llamó el invento de Ove. Salvados los espacios dentro de las salas y el vestíbulo, aún quedaba una pieza fundamental: las fachadas. Utzon imaginaba tener en lo posible vistas panorámicas a la bahía y pronto se percató del problema que esto conllevaba.
Pero la solución no tardó en sorprender una vez más. Esta vez usarían cristales estructurales. Con suficiente rigidez para transmitir las cargas hacia el nivel inferior, estos cristales cuentan con estructuras secundarias para darle la capacidad de carga necesaria y evitar gruesos apoyos. Y sí, debido a todas estas ingeniosas soluciones, se colocó justo en la entrada del edificio una placa conmemorativa en homenaje a la solución esférica del edificio. Esta huella perdurable honra el esfuerzo conjunto y la excelencia técnica que hicieron posible esta obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Número 3. La trágica partida de Hudson y la continuación de un sueño. Hacia 1966, con la segunda etapa terminada, el sueño de Hudson se convirtió en una pesadilla que lo obligó a abandonar el proyecto y Australia para nunca más regresar. A medida que avanzaba la construcción, problemas financieros, tensiones políticas y desacuerdos técnicos fueron mermando las relaciones entre Hudson, quien reclamaba la falta de apoyo hacia su visión arquitectónica, y el gobierno, que a su vez demandaba diseños más prácticos y en tiempo. Bajo un ambiente hostil e insostenible, y con su salud y bienestar deteriorados, Björn Hudson tomó la dolorosa decisión de abandonar el proyecto. Tomó un avión, salió de Australia y jamás regresó para ver su obra finalizada. Una despedida trágica y llena de amargura, dejando detrás un legado inconcluso. La tercera etapa sería retomada por el arquitecto australiano Peter Hall, quien, como admirador de Hudson, en un principio protestó a favor de la reubicación del arquitecto original en la obra. Sin embargo, poco después, tras hablar con él, Hall tomó las riendas de un proyecto tan ambicioso. El interior del edificio fue rediseñado y el diseño original no fue respetado. Sin embargo, dentro del icónico recinto, en algún lugar se esconde un salón singular, un refugio único que aún preserva la esencia del diseño original de Hudson. Este espacio, a día de hoy, no solo acoge a músicos y artistas emergentes, sino que también sirve como un potente testimonio de lo que el resto del edificio podría haber sido. Una joya oculta que mantiene viva la visión de su creador, revelando un destello de la grandiosidad que Hudson había imaginado para toda la ópera. A este espacio se le llamó el Salón Hudson. Número 4. De la visión de Goossens a las velas de Sydney. El origen del ícono. Aunque este diseño es ampliamente conocido en el mundo, casi como un logotipo de un país, pocos saben que fue resultado de varias casualidades, y en gran parte esto se debió a una persona en particular, quien hasta hoy tal vez reciba menos crédito del que merece: Sir Eugene Goossens. Siendo director de la Orquesta Sinfónica de Sydney, Sir Goossens presionó al gobierno de Nueva Gales del Sur para construir un lugar digno para la música y las artes, un espacio que abriera las puertas de la expresión musical a todo el público. Tras varios años de presión, el gobierno accedió a construir la Casa de la Ópera, inicialmente cerca de una estación de ferrocarril. Sin embargo, una vez más, Sir Goossens intervino, proponiendo que se construyera en un lugar más atractivo: Bennelong Point, una pequeña pero históricamente importante península en la bahía de Sydney, junto al impresionante puente Harbour. Sin esta ubicación, con su sensación de estar flotando sobre las tranquilas aguas del mar, Björn Hudson no habría encontrado la inspiración para su diseño basado en las velas de un barco. Basta compararse en la terraza de la Casa de la Ópera y mirar hacia atrás para sentir que se está en la proa del barco de concreto más hermoso jamás construido. La visión y la persistencia de Goossens no solo hicieron posible la realización de este proyecto, sino que también aseguraron que se convirtiera en el símbolo mundialmente reconocido que es hoy. Número 5. Creatividad sin límites. Las propuestas que compitieron en el concurso del siglo. En 1957, el gobierno de Nueva Gales del Sur, Australia, hizo público el Libro Marrón, un documento que destacaba por su simpleza al especificar las bases del concurso para el diseño y la construcción de la Casa de la Ópera.
Entre sus especificaciones, no se mencionaba ningún estilo arquitectónico, no se sugería ningún tema o motivo de diseño, y lo más interesante, no se especificaba un límite para el presupuesto. Cualquier arquitecto en cualquier parte del mundo podía concursar, siempre y cuando estuviera registrado en algún instituto de arquitectura de cualquier país. Por supuesto, esto provocó una explosión de creatividad. Durante 3 años, se registraron 233 propuestas de todas partes del mundo, incluyendo grandes nombres como Eero Saarinen, Philip Johnson y Paul Rudolph. Pero las más prometedoras fueron las siguientes. Philadelphia Collaborative Group. Creada por diseñadores de Filadelfia, este proyecto se inspiró en la forma de las conchas de mar y terminó en segundo lugar. Paul Boissevin y Barbara Osmond. Aunque no luce tan impresionante como los demás, para los años 50 se antojaba un proyecto ambicioso que terminó en tercer lugar. Peter Koller y Baltasar Korab. Acompañando a los diseños expresionistas, este diseño mostraba fuertes trazos que atraparon la atención de los jueces, dándole el cuarto lugar. Vine and Vine. Este diseño británico, que optaba por espacios abiertos, fue otro más que pudo haber cambiado completamente la vista de Sydney. Al final, los 3 jueces, de los cuales solo uno era arquitecto, adjudicaron el concurso al danés Jørn Utzon y su diseño inspirado en las velas del barco y, por supuesto, en la cultura maya. No lo hemos olvidado. Si hasta este momento no te has dado cuenta cuál fue el aporte de la cultura maya en la ópera de Sydney, dejaré que sea el mismo Jørn Utzon quien te lo explique a través de su puño y letra plasmado en el libro rojo. Al introducir el uso de la plataforma con su nivel superior ubicado a la misma altura que las copas de los árboles, los mayas descubrieron sorpresivamente una nueva dimensión de la vida, consonante con su devoción a los dioses. Sobre estas altas plataformas, muchas de las cuales tienen una longitud de 100 metros, construyeron sus templos. La inspiración de Utzon era clara. Quería que la ópera de Sydney se elevara como los templos mayas, no solo físicamente, sino simbólicamente. Al situar la ópera sobre una plataforma similar a los recintos mayas, Utzon buscaba crear un espacio sagrado y monumental, elevando la estructura a la altura de las copas de los árboles y ofreciendo una nueva dimensión de experiencia para los visitantes. La construcción de la ópera de Sydney fue una odisea que se extendió por más de una década, enfrentando numerosos problemas técnicos y financieros, costando al final 14 veces más de lo presupuestado. La ausencia de restricciones claras en el concurso inicial llevó a un proyecto ambicioso pero técnicamente desafiante, y los problemas de planificación se hicieron evidentes a medida que avanzaba la construcción. En medio de estos desafíos, hubo varios momentos en que la obra casi se detiene. Sin embargo, la construcción de los arcos de la cubierta en la segunda etapa de la obra se convirtió en un punto de inflexión. Estas estructuras, tan visibles y simbólicas, comenzaron a capturar la imaginación del público y a generar un sentido de identidad nacional. La gente de Sydney y de toda Australia comenzó a ver en la ópera un símbolo de orgullo y aspiración nacional. Cancelar la obra en ese punto habría significado más que una pérdida financiera. Habría sido un golpe a la emergente identidad cultural de un país que, para entonces, gozaba de una de las economías más prósperas después de la Segunda Guerra Mundial. El apoyo popular y la presión mediática salvaron el proyecto. La ópera de Sydney no solo se completó, sino que también se convirtió en uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Su construcción, aunque extremadamente costosa, fue un testimonio de la capacidad de una nación para soñar en grande y superar los desafíos más difíciles. El costo de la ópera de Sydney, tanto en tiempo como en dinero, fue inmenso, pero el valor de su legado cultural y arquitectónico es incalculable. Su historia es una lección sobre la importancia de la perseverancia, la innovación y el poder del apoyo popular en la realización de grandes proyectos. A pesar de su trágico abandono, Utzon recibió numerosos reconocimientos por su contribución a la arquitectura. En 2003, fue galardonado con el prestigioso Premio Pritzker, recibido en representación por su hijo Jan Utzon, y en el mismo año,
fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Sydney. Irónicamente, en 2007, un año antes de su muerte, la Ópera de Sydney fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Björn Utzon falleció en 2008, sin haber visto nunca la culminación de su obra maestra. Su muerte por un infarto cerró un capítulo lleno de sueños y desafíos. Su trágica partida y su legado nos recuerdan el precio del arte y la importancia de apoyar a los visionarios que transforman nuestro mundo. Inamovible en su pedestal, navegando eternamente sobre las olas del tiempo, este edificio nos recuerda la perseverancia de la humanidad en pro del arte. Desde su concepción hasta su construcción, la Ópera de Sydney ha sido un símbolo de audacia, innovación y excelencia. El legado de este monumento perdurará por generaciones, inspirando a artistas y arquitectos y cautivando a turistas por doquier. Agradezcamos entonces a Björn Utzon, cuya visión audaz dio vida a este sueño arquitectónico, a Ove Arup, cuya ingeniería innovadora hizo posible lo aparentemente imposible, y a Sir Eugene Goossens, cuya pasión por el arte y la música encendió la llama de la creatividad en el corazón de este lugar. La Ópera de Sydney no solo es un edificio, es un símbolo de la capacidad humana para crear belleza, para superar desafíos y para unir a las personas a través del arte y la cultura. Que este monumento perdure como un faro de creatividad y excelencia, recordándonos siempre el poder transformador del arte y la perseverancia humana. La Ópera de Sydney, una joya eterna en el corazón de Australia y en el alma del mundo.